Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. La extraña teoría de que Jesucristo escapó a Japón, tuvo hijos y vivió hasta los 106 años. Advertencia. Esta no es mi opinión ni mi teoría, es una investigación especial, donde te compartiré la información completa para que tú formes tu propia opinión. Aún así, lo que verás a continuación es completamente alucinante. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo o simplemente Jesús, se asegura nació en la provincia de Judea y fallecería en Jerusalén. Se dice fue un predicador y líder religioso judío. Es la figura central del cristianismo y una de las personas más influyentes de la historia. Incluso es tan importante que nuestra forma de contar los años actualmente está basado en su nacimiento. Es por eso que existe antes de Cristo y actualmente vivimos después de Cristo. Actualmente investigadores, expertos, estudiosos, incluso científicos, están casi seguros que Jesús sí existió. Aunque lo de su divinidad, es decir, que sea Dios o sea hijo de Dios, sería un tema muy aparte. Por su parte, la figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo, es el Hijo de Dios y por lo tanto es la encarnación de Dios mismo. Su importancia se da porque según la creencia, con su muerte y luego resurrección, redimió a la humanidad. Redimir es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Según las creencias cristianas, se asegura que Jesús redimió del pecado original a la humanidad. Según la fe cristiana, el pecado original es cuando Eva, por consejo de la serpiente, le ofrece a Adán el fruto prohibido, que Dios les ordenó no comer. Este pecado sería el origen y la causa de la existencia de los pecados en el mundo, y marcaría a la humanidad para siempre. Pero Jesús nos liberaría. Bueno, según la creencia cristiana. Pero no solo los cristianos creen en Jesús, los judíos también creen que existió, pero niegan su divinidad. De esta manera lo rechazan como un dios. Por su parte, las enseñanzas bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios, pero lo ven más como un profeta. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o un santú. La palabra avatar se refiere a un dios que desciende a la tierra en su forma mortal. Y un santú es un monje que sigue el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación y la felicidad. Algunos budistas, incluidos Tenzin, el 14º Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva, el cual dedicó su vida al bienestar de las personas. Bodhisattva es alguien que sigue el camino de Buda de manera significativa, pero ya sean historiadores o religiosos, ya sean creyentes o no creyentes, para casi todos, Jesús al final sería crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilato. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en Japón se asegura que Jesús no murió a los 33 años, sino que vivió en realidad hasta más de 100? Que el que fue crucificado en Jerusalén fue su hermano. Que Jesús en cambio se casó y tuvo 3 hijas. Sí, eso suena alucinante, pero realmente lo creen en Japón. De acuerdo a la información que tiene el Museo de la Leyenda de Cristo, que se encuentra en un lejano poblado de Shingo, en el norte de Japón, Jesús tenía 21 años cuando viajó a ese país para aprender más de las otras religiones que existían en el mundo. Eso explicaría los años ocultos de Jesús, de los que nada dicen los relatos bíblicos. Y es que recordemos que en la Biblia se habla del nacimiento de Jesús y de sus últimos años, incluso de su muerte. Pero hay algunos años perdidos de los cuales no se conoce información. De esta manera, Jesús estuvo en Japón hasta los 33 años, cuando regresó a Jerusalén vía Marruecos, para así continuar con su predicación. Pero a partir de ahí, todo se complica, ya que según la creencia japonesa, Jesús sí fue arrestado por las autoridades romanas y es condenado a la crucifixión. Pero según su leyenda, Jesús se cambia de lugar con su hermano, conocido en Japón como Izukiri. Es entonces que Jesús logra escapar de Jerusalén con 2 reliquias, con las cuales llega hasta Shingo. Una es la oreja de su hermano crucificado, y la otra, un mechón del cabello de María. En Japón hizo su nuevo hogar, se enamoró de una mujer, tuvo 3 hijas, y vivió más de 100 años. Finalmente, cuando murió, sería enterrado en un lugar donde hoy se erige una enorme cruz de madera. Incluso se asegura que los Awaguchis, quienes son cultivadores de ajo de la zona, son los descendientes directos de Jesús. Eso sí, ninguno de los Awaguchis asegura creer en Cristo, ya que para empezar recordemos que en general Japón mayoritariamente es budista y sintoísta. Tras esto llega la pregunta, ¿Jesús realmente visitó Japón? Bueno, según especialistas, que hace 2000 años, cuando viajar era muy complicado, que Jesús haya llegado hasta Japón es muy poco probable, pero no imposible. Por otra parte, ¿de dónde viene la leyenda? Bueno, según expertos, surgirían de varias cosas. De los mitos de misioneros cristianos, enterrados en las cercanías, del afán de las autoridades de atraer turistas y de las teorías conspirativas de arqueólogos oportunistas. El famoso periodista Winifred Baird ha investigado el caso y descubrió que fue en 1930 donde se comenzó a hablar sobre el supuesto sitio donde existía la tumba de Jesucristo. Sería en 1935 que a ese lugar llegara Kiyomaro Takenouchi,
un religioso que había leído unos documentos donde se señalaba que Jesús estaba enterrado en Japón. Cuando llegó al lugar, uno de los locales le mostró 2 montículos de tierra cubiertos de bambú. Y fue entonces que se declaró que en uno de los montículos estaba enterrado Jesús y el otro, el fragmento de su hermano. Tras esto, las autoridades de la zona de la época, dirigidas por el alcalde Denjiro Sasaki, vio el asunto de la tumba de Cristo como una oportunidad turística. A esto se sumaron las teorías conspirativas de pseudos arqueólogos, quienes hicieron investigaciones en el lugar, y de esta manera se crearía la leyenda. De esta manera, en la cima de una colina de la aldea de Shingo, se le recuerda a Jesús como Daitenku Taro Yurai, y se asegura que está enterrado ahí. Año con año, más de 20,000 personas peregrinan para visitar este sitio que es considerado sagrado. Si pagas un boleto de 100 yenes, es decir, $1, puedes entrar al Museo de la Leyenda de Cristo, el cual supuestamente muestra reliquias religiosas. Desde 1964 en primavera hay muchos festivales, en los que mujeres bailan en kimonos, mientras que el resto de las personas cantan. De esta manera que quede claro, en el norte de Japón se asegura que se encuentra enterrado Jesús, ya que para ellos, él no murió a los 33 años, sino que vivió en realidad más de 100. El que sería crucificado sería su hermano. En cambio Jesús fundó un nuevo hogar, se casó y tuvo 3 hijas. Ahora que tú ya conoces la investigación completa, dime qué opinas. Déjame lo que piensas en la caja de comentarios. Quiero leerte. Es momento para que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. ¡Suscríbete ya! Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Y también Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.